Cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Abuela, cuéntame una historia. Cuéntame una historia con Mariano Velasco y Pedro Atienza. Cuéntame historia. Hoy, en Cuéntame una historia, vamos a hablar de unos acontecimientos que ocurrieron entre 1808 y 1814 y que desembocaron en la Guerra de la Independencia o Guerra de los 6 años. Los antecedentes de este conflicto bélico se encuentran en el Tratado de Fontainebleau, que se firmó un año antes, en 1807, entre España y Francia. En este tratado se estipulaba la invasión de Portugal por las tropas de Napoleón, y para ello se permitía el paso del ejército francés por territorio español. Sin embargo, los soldados galos fueron ocupando algunas localidades españolas, hasta que su número ascendió a más de 60.000, controlando las comunicaciones y la frontera francesa. El primer ministro, Manuel Godoy, temiendo por la familia real, organizó el traslado de su residencia a Aranjuez, algo que alarmó al pueblo, porque temían que los reyes abandonaran España. A lo largo de la tarde, el gentío terminó por agruparse en la plaza de San Antonio, donde no cesaba de difundirse el rumor de que los reyes iban a partir de forma inmediata para Andalucía, lugar desde donde después embarcarían hacia las Américas, y que ese viaje el pueblo lo tenía que impedir, pues todo aquello no era otra cosa sino una maquinación del valido. Según iba transcurriendo el día, la tensión iba creciendo más y más, hasta que se produjo el motín de Aranjuez. Mariano, cuéntanos, ¿qué fue exactamente el motín de Aranjuez? En realidad, Pedro, fue el resultado de una trama conspiradora de Fernando, el príncipe de Asturias, y de su entorno de partidarios y adeptos. Lo cierto es que desde el día 15 de marzo de 1808, en Aranjuez, comenzaron a verse pulular grupos de alborotadores que hacían correr el rumor de que los reyes iban a partir de forma inmediata para Andalucía, lugar desde el que luego iban a embarcar para las Américas. Y que ese viaje no obedecía a otra cosa que a las maquinaciones del valido, el odiado Manuel Godoy. Y eso era algo que el pueblo de Aranjuez no podía permitir, porque sin la presencia de la corte el real sitio quedaba sin objeto, no tenía futuro. Pero lo cierto es que entre la muchedumbre se podía observar gente de palacio, criados, lacayos, palafreneros, que aún sin sus libreas eran reconocibles porque tenían muy diferentes modales al pueblo llano de Aranjuez. Se corrió también la noticia de que un cierto caballero de nombre Pedro Collado, al parecer al servicio del príncipe de Asturias, estaba reclutando gente para llevarla a Aranjuez con el único fin de que recorrieran las calles gritando «¡Vivan los reyes! ¡Muera el choricero!», y que además pagaba una buena soldada por ello. Los disturbios abocaron en la madrugada del 8 de marzo de 1808 en el asalto a la casa-palacio de Manuel Godoy, en su posterior apresamiento y en la abdicación final del rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando, príncipe de Asturias. Mariano Velasco, escritor, autor de la novela Guerrilleros de la que hablamos hoy, y un apasionado de la historia. Y de esto vamos a hablar ahora, de historia. La gente del pueblo y parte de la nobleza no querían a Manuel Godoy, valido de Carlos IV. Cuéntanos, ¿por qué? Manuel Godoy había tenido una carrera militar meteórica que en muy pocos años lo situó a la cabeza de la administración de Carlos IV. Eso le granjeó muchos enemigos, pero el principal, el heredero de la corona, el príncipe Fernando.
Cuando se firmó el Tratado de Fontainebleau, las relaciones entre Carlos IV y su hijo Fernando llegaron a la práctica ruptura. Fue entonces cuando él y sus partidarios comenzaron a tramar esa conspiración con el fin de hacer abdicar al rey y elevar el trono a Fernando. Para ello, entre otras ideas, se les ocurrió difundir la idea de que todos los males que aquejaban al país eran consecuencia de la ambición de Manuel Godoy, príncipe de la paz. Un auténtico traidor que supuestamente dominaba por completo la voluntad de los monarcas. En realidad costó poco imbuir en aquellos analfabetos y primarios corazones la idea de que todo se iba a solucionar con la destitución del valido. De ahí al levantamiento de Aranjuez solo había un paso que dar y se dio. Godoy fue cesado, con la esperanza de que el pueblo se calmase, pero en realidad no fue así. Carlos IV se vio obligado a abdicar en su hijo, que se convirtió en Fernando VII. Ante una situación tan inestable, Napoleón le pide al rey que se desplace a Bayona. ¿A qué se debió esta solicitud? Pues mira, Pedro, en realidad Napoleón llevaba tiempo tramando el puzzle político que había confabulado con respecto a la corona y al imperio español. Convocó al abdicado Carlos IV a Bayona, donde ya se encontraba el rey Fernando VII, al que, con el señuelo de reconocerle como monarca legítimo, había llevado hasta allí previamente. A la llegada de los abdicados Carlos IV y su esposa María Luisa, con muy fingida indignación, describió el ataque sufrido por sus tropas el día 2 de mayo en suelo que consideraba aliado y amigo, y al mismo tiempo presionó a Fernando VII diciéndole que jamás reconocería como rey de España aquel que por primera vez había roto la larga alianza de españoles y franceses. Fernando era pusilánime por naturaleza, así que fue cediendo poco a poco. El día 6 de mayo accedió a abdicar devolviendo la corona a su padre. 2 días después, Carlos IV abdicaría sus derechos dinásticos en favor de Napoleón. De este modo, con el suelo español prácticamente ocupado por las tropas francesas, con la familia real española retenida en Bayona, con la abdicación de los derechos a la corona en sus manos, Napoleón Bonaparte se convirtió en el árbitro de los destinos del pueblo español. Y el día 10 de mayo de 1808 nombró rey de España a su hermano José. Tras los sucesos acaecidos en Madrid el 2 de mayo de 1808, las represalias contra el pueblo no se hicieron esperar. La noche del 3 de mayo, los franceses fusilaron en diferentes puntos de Madrid a los cabecillas que se alzaron contra ellos. Francisco de Goya plasmó tan dramático momento en su pintura Los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Podemos decir, Mariano, que la revolución que se produjo en Madrid y tanta ejecución determinó el levantamiento de otras localidades? Cuando el levantamiento del pueblo de Madrid fue aplastado por las tropas francesas, la desolación en la ciudad era total. Había muertos por doquier, casas incendiadas, los heridos eran rematados a bayonetazos. Y luego, para colmo, durante la madrugada del 3 de mayo, el fusilamiento de tantos y tantos detenidos. No cabe duda de que la difusión de estos sucesos y la petición de auxilio para el pueblo de Madrid pues contribuyó a un levantamiento generalizado en otras ciudades. Pero no obstante, no podemos olvidar que este incendio nacional no hubiera sido posible sin la contribución de ese combustible que fue la actuación política de los partidarios de Fernando y sobre todo la reacción de la Iglesia Católica, cuyos miembros ensalzaron desde los púlpitos el odio a Napoleón. En esos momentos, la sociedad estaba dividida en dos, los afrancesados y los fernandinos. ¿Fue una guerra civil en un país invadido por otro país extranjero? Bueno, es indudable que los afrancesados y los fernandinos se odiaban a muerte, pero también lo es que
los partidarios del gobierno afrancesado de José I colaboraron en su administración. En su caso, cuando tuvieron que luchar, lo hicieron o bien encuadrado en las fuerzas del propio rey o en las filas del ejército regular francés. Los fernandinos, en cambio, lo harían encuadrados en el ejército español o bien agrupados en partidas de guerrilleros pues más o menos independientes. De modo que la guerra en realidad se dilucidó entre fuerzas españolas contra fuerzas francesas, consideradas estas como invasoras e intrusas. Yo te diría, Pedro, que más que una guerra civil sería una guerra de liberación de un pueblo contra una potencia extranjera dominante. Todos estos sucesos fueron consecuencia de la abdicación de los Borbones. Pero, Mariano, cuéntanos, ¿cómo convenció Napoleón a Carlos IV que abdicara? Bueno, Carlos IV en realidad se arrepintió pronto de haber abdicado a la corona, obligado por los sucesos que habían acaecido durante el motín de Aranjuez. En especial por la situación angustiosa en la que llegó a encontrarse su marido, su querido Manuel, no lo olvidemos. Desde el día 21 de mayo de 1808, apenas 3 días después de la abdicación, el pueblo conoció la noticia de que Carlos IV pretendía dar marcha atrás a su abdicación, porque la consideraba en realidad hecha bajo coacción. Estallaron tumultos revolucionarios, especialmente en los pueblos más cercanos a Aranjuez, la provincia de Toledo y Madrid. Napoleón había sido demonizado por el pueblo español y Carlos IV, pues desacreditado. El pueblo se volcaba en masa con su nuevo rey, Fernando VII. Ante esta situación y en beneficio de la supuesta paz para el pueblo español, consciente de que existía una gran división, Carlos IV se dejó convencer por Napoleón de que únicamente él, el emperador de los franceses, podía garantizar el orden en los territorios de la corona y en su imperio. Así que, recuperados los derechos a la corona por Carlos IV, tras la abdicación de Fernando VII, este cedió a Napoleón Bonaparte sus derechos de tal forma que el emperador se convirtió en el árbitro y dueño de toda la nación. La guerra estalla, pero España se encuentra con el apoyo de Gran Bretaña y Portugal. Al principio fue una guerra desigual, porque los franceses prohibieron a los españoles tener armas en su poder, pero esto no les detuvo. La victoria de Bailén supuso un revulsivo para las fuerzas españolas que incluso pues, llegaron a realizar una entrada triunfal en Madrid. Pero esto pues, fue un espejismo. La posterior presencia del emperador al frente de su gran armée posibilitó una victoria y una ocupación de la península prácticamente total. Así pues, en principio el apoyo inglés no pudo evitar una derrota tras otra del ejército español. Únicamente cuando Napoleón se vio obligado a retirar grandes contingentes de tropas para conformar una nueva gran armée contra Rusia y sus aliados, las tropas conjuntas españolas, portuguesas e inglesas pudieron cosechar las más importantes victorias contra las tropas de Napoleón en el suelo español. Cuando el alzamiento contra las tropas invasoras se extendió por toda España, realmente, ¿quién mandaba en un escenario tan caótico? Pues la cuestión en el lado patriótico español fue muy compleja al principio. Decidieron organizarse en juntas de gobierno, primero locales, luego provinciales, con el objetivo común de alzarse contra los franceses y contra el nuevo rey, José I. El caos en esa situación estaba servido. Solo cuando el poder pudo ser concentrado en la Junta Suprema de Sevilla se llegó a un primer atisbo de organización capaz, eso sí, de conseguir la gran victoria de Bailén. Algo en lo que incidiría y muy poderosamente la acción de los guerrilleros manchegos,
que consiguieron dejar incomunicado al ejército francés a base de atacar y de eliminar a sus correos. De este modo, cuando el general Dupont firmó la capitulación de su ejército, en realidad ignoraba que a muy corta distancia, en la Carolina, las tropas del general Bedel se encontraban intactas y prestas a correr en su apoyo. En realidad, la victoria del general Castaños en Bailén fue una auténtica carambola de esas que se dan dentro de los avatares de la guerra. En la segunda fase de la guerra, Napoleón envió lo mejor de sus ejércitos, con él al mando. Entró en Madrid y puso a su hermano en el trono de nuevo. A partir de este momento, las cosas no fueron bien para los españoles, ¿verdad? Pues no, la intervención en España de la Gran Armée supuso la constatación y la evidencia de que el ejército francés en guerra convencional carecía de rival en aquellos años. Las batallas de Espinosa de los Monteros, de Somosierra, señalaron el comienzo de la derrota de los ejércitos inglés, portugués y español, que no olvidemos que estaban unidos en coalición. Posteriormente, las batallas de Ciudad Real y Ocaña, en marzo y en noviembre de 1809, dejaron expedito el avance francés al sur español. Recordemos que la Junta Suprema tuvo que refugiarse en Cádiz, el último bastión de la libertad. La tercera fase se caracterizó por la guerra de guerrillas, en donde destacaron guerrilleros manchegos. Todo sucedió de forma vertiginosa. Los dragones entraron en la ciudad y encontraron las calles cubiertas de barricadas. De este modo cayeron en una trampa mortal. Aislados, sin facilidad de maniobra con sus monturas en tan estrechos callejones, fueron recibidos por una lluvia de disparos procedentes de los más insólitos lugares. Tejados, ventanas, esquinas, barricadas. Después, una nube de piedras, vasijas, muebles, llovió sobre sus cabezas, sin que ellos tuvieran la menor oportunidad de responder. Dieron la vuelta a sus monturas en un intento de retroceder. Pero ya era tarde. La calle había sido cerrada con carromatos, después que hubo pasado el último francés. Derrotado el ejército de coalición, la lucha contra los franceses se desarrolló a partir de la formación de partidas de guerrilleros. Eran partidas compuestas de forma muy heterogénea, desde oficiales y soldados procedentes del desintegrado ejército, pues hasta curas, campesinos, aventureros, oportunistas, maleantes, exconvictos. En realidad fueron un gran quebradero de cabeza para el ejército de ocupación, que se vio obligado a emplear importantes recursos, tanto en hombres como en caudales, para intentar reducirlos. Pero al mismo tiempo, la falta de control de estas partidas posibilitó toda clase de barbaridades y saqueos por parte de estas guerrillas contra la propia población. En muchos casos, los guerrilleros fueron más odiados y más temidos por el pueblo que los propios franceses. Entonces, en 1812, el general Wellington, junto a tropas españolas y portuguesas, asestaron sucesivas derrotas a los franceses. Pero, Mariano, ¿cuándo recuperó el trono Fernando VII? Pues tras la derrota de los ejércitos franceses y la salida de España del rey José I, Napoleón, a través del Tratado de Versailles, en diciembre de 1813, reconoció a Fernando VII como rey de España. El tratado no fue ratificado por las Cortes, ni tampoco por la Regencia. Aún así, Napoleón permitió el regreso a España de Fernando VII, que lo hizo acompañado de su hermano Carlos y de su tío Antonio. El día 24 de marzo de 1814 cruzaron la frontera, siendo recibido con todos los honores. Fue un rey auténticamente aclamado. Sin embargo, 2 meses después, Fernando VII protagonizaría el golpe de Estado que vino a restaurar el absolutismo. Toda esta historia está contada en el libro Guerrilleros, del cual eres autor. Se trata de una historia novelada, en la que sus protagonistas, entre ellos Francisquete, Chaleco, etc., cuentan desde un aspecto puramente humano sus vivencias. Dinos, Mariano, ¿qué te llevó a escribir esta novela?
Pues la única idea de recuperar la historia de tantos manchegos, gente humilde que ha pasado de puntillas por los grandes hechos históricos, que nunca han sido considerados en demasía, cuando en realidad pues fueron una parte muy importante de esos mismos hechos. Pero es que en La Mancha la cuestión tiene un especial significado, porque nuestra historia en minúsculas, ha quedado opacada por la gran trascendencia del Quijote y de la obra cervantina. Quiero decir que se ha escrito de ella mucho menos que en otras regiones del país. La idea de incidir en esa búsqueda histórica en aras de su divulgación, su recuperación en suma, fue el principal detonante de la novela. El posterior ejercicio de esa línea de investigación, utilizando los grandes acontecimientos bélicos como hilo conductor, desembocó en la serie España en Guerra, con 7 títulos en total como resultado final. Gracias, Mariano, y hasta aquí nuestro podcast de hoy, Guerrilleros. Cuéntame una historia.